gracias por venir en este día difícil de otoño. Bueno, quería empezar un poquito contando que no nos equivocamos en el título del encuentro, que es 1 más 1, 3, con la suma. Simplemente es porque la serie de trabajos que les voy a mostrar los elegí un poco guiado por la idea de Tercera Mente. La idea de Tercera Mente es algo que trabajaron el escritor William Burroughs, el pintor Dario Maisy, y brevemente lo que ellos proponen es que cuando dos personas trabajan en colaboración, lo que sucede es una tercera mente que se materializa en eso. No es algo que es uno u otro, sino que hay un tercer individuo indisociable que es lo que está produciendo eso. Y en estos trabajos hay algunos en colaboración y otros no, son míos solos, pero la unión de elementos que voy hilvanando y que voy entrecruzando, de alguna manera provocan este tercer elemento. En ese caso es una operación no de montaje, pero sí de unión de partes, una idea como de collage, algo bastante simple como operación, pero que puede resultar en resultados bastante más complejos, digamos. Este primer trabajo lo hicimos con Cecilia Salkovich, se llama ¿Qué es el amor sino una canción estridente? Es un póster. Nos gustaba la idea del póster como un elemento de transmisión de información. En general los pósters vienen dentro de una revista. La revista es un medio que para la gente de mi generación fue muy formativo. La información llegaba a través de revistas o de fanzines, de material impreso. Los flyers también eran parte de esto, como uno se enteraba de una fiesta o de un autor o de un disco o algo a través de este material que iba circulando. Bien, entonces, tomando este formato de póster, hicimos esta recreación de la tapa del disco un disco de Sonic Youth que se llama Woo, de 1990. En realidad, la imagen esta tiene varias piruetas porque nosotros hicimos la recreación de la tapa de un disco, que es una ilustración del artista Raymond Pettibon. Pero Raymond Pettibon la tomó de una foto de prensa de 1960 y pico, que es una parejita que está yendo a un juicio para declarar contra la hermana de la chica, que junto con su novio son asesinos seriales de niños. Es un caso muy, muy trágico en la historia de Inglaterra. En esa época, en las afueras de Manchester, ocurrieron todas estas masacres. La muestra se hizo en la Galería Mite. Había una pilita de pósters apoyados en una mesita diseñada por Diego Bianchi para la ocasión, y el público podía retirar un póster y llevárselo, y estaba dispuesta la información de los asesinos y la historia del disco. Y lo que fue sucediendo con esto que les decía del póster como elemento que iba circulando fue que amigos, conocidos, familiares nos empezaron a enviar fotos del póster en sus casas. Y bueno, no quedó otra que coleccionar las fotos porque fue muy lindo ver cómo el póster siguió su camino por lugares varios.
Bueno, este es otro trabajo que hicimos también con Cecilia, se llamó Bazar. Es una especie de deconstrucción de una revista, lo que ahora llamaría de estilos de vida. La revista se llamaba Bazar, de 1979 en Buenos Aires. Y sí, la revista era como estilo de vida, pretensiones de clase media barra media alta, un poquito de cultura, un poquito de arte, viajes, comida, moda, etc. Nosotros lo que hicimos fue en 8 publicaciones, ahora vuelvo acá, separamos elementos de la revista. Entonces, aislamos en la página los elementos que nos iban interesando para hacer temáticas cada publicación y borrábamos el resto de los elementos. Entonces, había una publicación que eran solo títulos, otra solo nombres propios, otra fotos de espacios, fotos de objetos, fotos de gente, logotipos, elementos gráficos. Y lo que sucedía, bueno, era que se iba recomponiendo un poco este relato, pero estaba muy desarticulado y cada uno iba como rearmando algo que no se podía armar. Voy pasando un poquito rápido porque son varias, pero por lo menos para que puedan tener una idea de lo que se veía. Con esta obra pasó algo muy interesante, que es como el contexto también donde un trabajo es exhibido lo es todo para una obra, porque la primera vez que la exhibimos fue en el Salón Nacional de Rosario, en el Museo Castanino. Y como les dije, la revista es de 1979, que es un año bastante particular en la historia argentina, una época muy especial, plena dictadura, y lo que la revista reflejaba no era justamente, o era solo una parte de la realidad, una parte bastante pequeña y no la más grave, digamos. Pero eso en el trabajo, digamos, está un poco presente, pero también hay otras ideas, la idea de disolución, la idea del consumo, hay varios ejes por los cuales uno podría analizar el trabajo. La segunda vez que lo mostramos fue en el Parque de la Memoria, en una exposición que hubo colectiva, y obviamente ahí el ecualizador solito cambió, entonces, bueno, se leían claramente se leían más otras cosas, subía mucho otros sentidos de los que estaban presentes, y a nosotros eso no nos llamó la atención porque, digamos, somos conscientes de que el contexto siempre es algo muy importante en el momento de exhibir un trabajo, pero lo vivimos como muy explícitamente. Así que bueno, ese fue Bazar. Bueno, este es un proyecto heavy mental que tuvo varias etapas. Estuve varios años trabajando con esto, desde el 2003, 2004 hasta, no me acuerdo cuándo fue la última aparición, pero habrán sido 5, 6, 10 años, sí, varios años después. La idea de heavy mental era cruzar dos cosas
que podrían ser incompatibles, como es el heavy metal y la filosofía contemporánea. Y lo que pasó cuando empecé a trabajar con eso, primero dibujando unos logotipos que después fueron pintados en remeras, y pensando un poco, me di cuenta que había bastantes relaciones entre las dos disciplinas, cada una en lo suyo, pero de alguna manera el heavy metal es una de las subculturas de la gran cultura rock, como más marginal. Bueno, siempre están a un costado como automarginados, pero también marginados por el resto. En general, los heavy son individuos de clase trabajadora, con alguna conducta violenta, otros no. Pero bueno, es como una realidad más marginal. En general no los invitan a tocar porque hacen bardo. Y el filósofo en la sociedad actual, de alguna manera, también es un personaje un poco marginal, si se quiere, porque en el contexto actual neoliberal, que alguien piense o que haga pensar a los demás tampoco está muy bien visto. Entonces ahí hay un punto en común. Y después las temáticas en las que cada uno trabaja también tienen relación, cada uno con sus inquietudes y sus lenguajes, pero puede haber, que es lo que pasa un poco, lo que ahora les voy a contar, temáticas vinculadas a la realidad política, a la delincuencia, al erotismo, a la muerte, a la oscuridad. El proyecto este tomó varios formatos, instalaciones o fotografías, algo de video. La parte más fuerte se llamó Heavy Mental Records. Ahora les muestro primero una seguidilla de los logos. Lo que hice, como podrán reconocer, fue tomando las tipografías y los logotipos de bandas de heavy metal o de thrash metal y sus derivados. Escribí los nombres de los filósofos. Y luego produje estas fotografías, que en realidad no tuve que hacer mucho, solo pintar las remeras, porque todo el resto son lo que podríamos decir real people. Es un grupo de muchachos que van por la vida así, se llamaban los Guerreros del Norte, y los conocimos en un tren. Bueno, increíbles. Los heavy son unos personajes muy increíbles porque con todo su aspecto atemorizante también son como muy dados, bueno, no sé si todos, pero en general, como tienen un trato como con la gente muy humano. Así que bueno, a estos muchachos que después me recomendaron algunas bandas, ahora les cuento para qué, les agradezco. Heavy Mental Records, como les decía, fue esta instancia del proyecto donde lo que hice fue, mediante la técnica del cut-up, que es una especie de collage dadaísta, de ir cortando fragmentos de textos y frases o palabras para después recomponer un texto. Con esta técnica escribí varias letras de canciones. Lo que hice fue tomar textos de algunos filósofos y
Y con cada uno hice canciones. Por ejemplo, con el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, compuse 2 canciones. Con 1000 mesetas de Deleuze y Guattari compuse otras 2 canciones. Y con la experiencia interior de Georges Batel, otras 2 canciones. Y convoqué a 3 bandas de la escena underground del metal para que las musicalicen y las graben. Acá están las fotocopias con los fragmentitos. Y acá muy didácticamente les muestro la cocina de la composición y las bandas grabando. Fue interesante porque empecé a encontrar relaciones un poco subjetivas entre cada estilo de cada banda con los textos que les correspondían a cada uno. La banda que grabó los temas compuestos a partir de Vigilar y Castigar se llamaba Insurrección y era como un heavy metal muy clásico, muy de cuero y tachas. La banda que grabó sobre los temas escritos a partir de los textos de Batel, una banda muy densa, muy oscura, y los textos a partir de Deleuze le tocaron a otra banda llamada Exocet, que también tenía una cosa muy sólida y muy compleja que le iban bien. Así que ahora les voy a pasar un pequeño video que es pequeños fragmentos de las canciones. En el cielo espesa, desanguina, en la calle de la aldea el cráter imposible se eleva, se arrastra, sube a la garganta. Huele a sangre. Huele a sangre. Esos moribundos tienen consejos para dar esa vida que se acaba en ellos, que podría decirles ese horror sin gritar. Que poco sitio necesitan para esconderse, ocultarse, no mostrar. Me arrojo al imposible con los ojos en blancos, sin existencia personal. Huele a sangre. Huele a sangre. Huele a sangre. Huele a sangre.
Eh, bueno, lo que escuchamos eran fragmentitos de los temas, no quise traerlo entero todo porque era mucho, por ahí era mucho para este día otoñal. Lo que quería comentar es que las letras no están planteadas como una síntesis de un libro ni un resumen, simplemente es tomar partes de esos textos y luego ir recomponiendo algo que sí tiene el vocabulario y la cita y la frase, pero no refleja el contenido de ese libro, digamos. Con Heavy Mental siempre se da como una sonrisa cómplice entre todos porque tiene un poco de eso, pero la idea, siempre vale la pena aclararlo, no es mezclar como la alta cultura o la cultura académica con la baja cultura, el rock y los chabones. Para mí en este caso no hay ni algo que suba y algo que baje, es algo que se expande para los costados, para mí, como es abrir expandir y abrir un poco el terreno para tratar de pensar las cosas de otra manera, en todo caso, o generar una forma eso sí, de ver otras maneras de pensar algo. El siguiente proyecto que les quiero mostrar es La música es mi casa, que de alguna manera se emparenta lejanamente con Heavy Mental, si bien las temáticas son muy otras. La música es mi casa es una obra que presenté en el Malva en 2017, con curaduría de Mariano Mayer, y en todo el proyecto de alguna manera se involucraban diferentes lenguajes, artes plásticas, poesía, música, la música era mi casa, estaba presente aunque no había música. La exposición hablaba de la ausencia y de la presencia de la ausencia. Perdón que me emocioné, pero es la muerte de mi papá. Básicamente. Perdón. Y lo que sucedía era que ahora, perdón, pero tengo que reconfigurar más cosas. La pieza principal era una pieza sonora que organizaba todo el resto del trabajo, y eran 3 voces que alternadamente iban recitando muy pausadamente frases bastante repetitivas y que un poco remitían a la poesía concreta o algún tipo de poesía un poco experimental, y en realidad lo que estaban leyendo esas voces eran traducciones al español de letras de música house, leídas como poesía. En la música house, en la música de discoteca, la voz está tratada como un instrumento más en general para marcar un ritmo. Entonces hay frases breves que se van repitiendo permanentemente para hacer o que la gente baile o que la gente haga alguna acción, y al repetirla sin la música generaba esta sensación poética
especial. Eso a mí me llamaba mucho la atención en general cuando uno va a bailar. No presta atención, que también las letras son en inglés y al no ser la lengua principal, por más que uno entienda inglés, se abstrae un poco de eso y no le presta atención a lo que está escuchando. Pero hay mucha información en esos textos y a mí me gustaba esta idea de hacer que les prestemos esa atención. Uno entraba al lugar y lo primero que se encontraba era un cubo inclinado que hacía referencias al minimalismo, al cubo negro de Tony Smith, pero también refería al monitor que usan los músicos para escucharse. La idea mía era generar situaciones escultóricas y espaciales vinculadas a cómo la música se percibe en situaciones colectivas, cuando uno va a un recital o cuando uno va a una discoteca o a una fiesta, cómo la música es percibida no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo, y eso genera una experiencia colectiva y una experiencia individual. Pero lo que sucedía en el espacio es que había muy pocas cosas y estaban estas voces hablándonos permanentemente y una luz que se iba moviendo por el lugar. El resto de las obras son en el medio, tenemos una escultura hecha con pies de micrófonos y los sobres internos de los discos de vinilo en blanco, la cultura de los DJs, el white label de los discos con blanco, son discos que los sellos lanzan para un circuito interno donde no figura el autor, para que no se sepa qué es esa novedad y ir testeando cómo funcionan. También lo hacen las grandes discográficas con algunos, pero bueno. Y luego los cuadros hacen referencia a las tapas de los parlantes domésticos, que en general es de una tela muy livianita para permitir que el sonido pase. Y estos estaban compuestos con varias capas de telas y brillos y armaban unas composiciones. La viga que está parada ahí es un tras de los que se usan en teatro o en recitales de iluminación. Hay una de pie y otra... Yo señalo atrás, pero... Y otra acostada. Remiten un poco a los pilares de construcción, al sostén de una vivienda. Y ese es mi papá. Hay dos vigas, una funcionando y la otra ya no. Y había un elemento más pequeño al fondo que de alguna manera también organizaba el espacio. Y ante esta ausencia de cuerpos, porque en un espacio que remite a una discoteca, donde es un lugar donde está lleno de cuerpos bailando, tocándose, bebiendo, transpirando, rozándose, no había ningún cuerpo, salvo el del espectador cuando lo recorría. Pero para hacer referencia a esos cuerpos, lo que hice fue esta pieza, que era un pequeño orificio en la pared con una argollita que es un extensor, los aros que se van poniendo para abrir un orificio en la oreja. Me gustaba esa referencia de algo que uno se pone en el cuerpo para que
para adornarlo, para que lo miren a uno, para llevarlo, que es abriendo un vacío adentro de su propio cuerpo. Lo que está exhibiendo no es el aro, sino el vacío que ese aro está generando. La exposición, les voy a mostrar primero un pequeño videito que tiene unos pequeños fragmentos del audio un poco editados, pero para que se entienda mejor. Tengamos house toda la noche. Con este house no puede fallar. Pueden sentirlo. Pueden sentirlo. Uno, 3. Un paso al costado, una vuelta y junto al resto. Acá está la música. 1, 3. ¿Estamos entrando en calor? Seguime. 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 ¿Por qué no me seguís a donde podamos ser libres? Bailen. 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 Rítmico. Sistémico. Magnético. Genético. Entonces, ¿sabes qué es lo que sigue? Mueve tu cuerpo cerca del mío. Bien. Acá el audio son todos fragmentitos. El audio completo duraba 1 hora y hay pequeños samples editados, pero es cada tema repitiendo bastante las mismas frases y creaba un clima muy particular. El lugar estaba bastante más oscuro de lo que se ve en el video, solo la luz que se movía y las voces con esa cadencia sí, da un efecto un poco mántrico al recorrido. La música es mi casa tuvo también eran 3 núcleos, digamos, para mí la instalación, todo lo que vieron. Un ciclo que se llamó Featuring, donde varios artistas, críticos y músicos dialogaban con algún aspecto del proyecto un día cada uno. Lo que cada uno hacía duraba solo un día y después la exposición tomaba su aspecto normal, digamos. Lo primero del ciclo fue la instalación de la obra de David Lamelas, Límites de una proyección, que es una escultura de un cono de luz iluminando un espacio. La luz que yo instalé, que se movía y cambiaba de colores, de alguna manera era una cita o referencia a esta obra y
fue un lujo que David quiera participar y que podamos instalar esta pieza. Ese día la luz era esta en la sala, no se movía ni cambiaba de color, el audio seguía igual. El segundo participante fue Lucio Capese, que es un músico experimental argentino que vive en Alemania, y Lucio hizo 2 conciertos. El primero lo que hacía era ejecutar 2 baterías electrónicas de principios de los 80, las que se usaban justamente para hacer house, pero él las usaba de otra manera, transmitiendo vía Wi-Fi a unos parlantes que estaban flotando por el lugar y armando otro tipo de música. Y en la segunda, que fue una sorpresa para mí, porque yo esa obra no la conocía, trabajaba con la percepción y había unos sonidos muy raros y no entendíamos bien qué pasaba, y si alguien se movía escuchaba otras cosas, y lo que él estaba trabajando era con unas técnicas, lo voy a explicar mal porque es muy técnico, pero quiero contarlo, una técnica de psicoacústica que cuando 2 frecuencias de determinados agudos operan juntas, se arma un tercer sonido en la cabeza del que lo está escuchando, que es diferente así estemos parados uno al lado del otro, a cada uno se le arma otra cosa y si te moves cambia. Bueno, fue muy, muy especial. Acá está Lucio tocando. Bueno, Pablo Shanton dio una conferencia sobre la disco y la muerte y todos los vínculos entre el baile y el trance y la muerte. Luego, rizando el rizo de la música, les di el audio a los DJs pareja para que remixen ese audio, o sea que volvió a hacer música ese texto, y ese fue el único día que finalmente se bailó en ese espacio. Se transformó en una pista de baile. Y la última participación fue de Miguel Midlack, que hizo una instalación en la parte que yo había dejado libre, que es toda la entrada a la sala. La entrada a la sala fue pensada dejando el espacio completamente vacío, se construyó la pared lateral para que la puerta quede bien al fondo como de bolichín, y Miguel decidió ahí en el hall armar una especie de lobby absurdo e incómodo con un banco larguísimo, un cenicero puesto en el medio, una alfombra recortada, y trabajó con elementos que estaban en el depósito del museo. Esa fue la consigna que se autoimpuso, solo trabajar con lo que esté disponible ahí. Y el cenicero, puesto en un lugar que obviamente no se puede fumar, fue decorado con una especie de jardín zen de bolsillo. Como parte del programa educativo del museo, David Tubb, el músico y crítico inglés, fue invitado a dar una charla y a presentar un disco, y también presentó un libro que editó Caja Negra. Hay un libro de David Tubb que se llama Resonancia Siniestra, que para mí fue bastante importante en el momento de pensar todo este proyecto, así que fue una alegría poder contar con él, y más alegría fue cuando él se ofreció a hacer
sesión de escucha, una listening session, que es algo que él hace habitualmente, que se juntan con amigos a pasar sus vinilos rarísimos que van coleccionando. Acá no tenía sus discos, los pasó con su compu, pero bueno, fue una tarde muy buena porque amplió también la idea de espacio donde sí, percibir colectivamente algo particular. Y acá hay gente tirada escuchando un poco el audio, que cada tanto hacíamos reuniones, como el audio duraba 1 hora, era un poco difícil poder escucharlo entero y hacíamos como si fuera una lectura. Nos juntamos un día a tal hora a escuchar esto completamente. Y el tercer módulo del trabajo es 2 libros, La música es mi casa, están acá, luego los pueden hojear. En el primero, featuring, están los participantes del ciclo, pero también hay otros textos de otros invitados. Textos más teóricos, hay textos que hablan sobre arquitectura y sonido y cómo los espacios condicionan de alguna manera la escucha. Textos de poesía y música, y cómo bueno, hay uno de María Salgado, que es una excelente poeta española, que vincula la poesía del house con poesía mesoárabe de siglos antes de Cristo, y es bastante especial. Bueno, hay más cosas, pero ya lo van a ver. Y el segundo libro son la transcripción de las letras, como si fuera un libro de poesía. Bueno. Para terminar, les quiero pasar un video que también hicimos con Cecilia para este día de otoño. No lo hicimos para hoy, pero para este día de otoño viene muy bien. Yo nunca fui muy spinettiano, digamos, pero esta frase siempre me gustó mucho, que es: todo dura un instante, es mejor ser el viento. Así que...
Bueno, gracias.